Hola Emma, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Aaron, ¿qué tal? Muy contenta de saludarte y de estar aquí una semana más. ¿Qué tal tú? Bien, muy bien también. Contento de poder compartir estos momentos de Inverso y que llegue ya por fin, casi casi el sábado, después de Ujú. otra semana más. Y parece que no, pero ya vamos por la cuarta lección, ¿eh? Sí, sí, ya vamos por la lección número 4 y además es que esta semana vamos a hablar sobre el pecado de tratar bien a alguien. ¿Es que acaso se puede pecar tratando bien a alguien? Ujú, tiene mucho por ver, pero sería muy injusto que lo hubiésemos entre nosotros dos solos, ¿verdad? Así Sí, sí, que vamos a invitar a nuestros compañeros Paola y Joel a que puedan acompañarnos. ¿Te parece? muy bien, vamos. Hola chicos, Paola, Joel, ¿cómo estáis? Muy Hola, bien, hola, ¿qué tal? ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos. Muy bien, muy contentos de que estéis ya aquí y empezar esta lección. Con ganas, con Sí, ganas. por Una fin lección. viernes. Sí. Pues sí, la verdad que sí, por fin viernes y bueno, una semana más que podemos discutir sanamente. Entonces, bueno chicos, pues contarnos cómo ha ido la semana de esa forma tan peculiar que lo hacemos diciendo pues una lucha y una victoria. No sé quién lo tenga más claro o quién quiere empezar. Venga, no todos a la vez, por favor, que se nos corta. Venga, pues empiezo yo mismamente. Venga. Mi lucha de esta semana ha sido con el resfriado, esta gripe mala que han dado por estas temperaturas tan frías. La verdad es que he estado un poco malita, entonces sí, he estado ahí muy bien. Y mi victoria por ahí mismo es que he cogido fuerzas de voluntad de donde no las tenía, porque lo único que quería era estar en mi cama durmiendo todo el rato. Pero bueno, he logrado hacer las cosas imprescindibles y inaplazables que tenía que hacer y pues para mí, gracias a Dios, eso ha sido una victoria. Qué bueno, oye, eso es, Genial. está muy bien. Un victorión. Vale, perdón, Aaron. No, 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 que digo que eso es un victorión. Ah, sí, sí. Sí, sí. Bueno, voy a seguir yo con mi lucha y victoria. Mi lucha ha sido dormir temprano. Llevo días intentándolo y no lo consigo. Y, y luego la victoria, pues es verdad que he hecho mal tiempo, pero bueno, esta semana ha empezado a salir el sol y la verdad es que ya ayer pude salir a dar un paseo así tomando el sol, y estoy muy agradecida por el sol, la verdad. Es que yo me encanta el calor del sol, o sea, no puedo, me deprimo sin el sol. Y estas semanas que hemos estado así muy encerrados y con mucha lluvia y tal, y frío, pues no me ha venido, no me ha gustado mucho, pero ahora que ha salido el sol, pues estoy muy agradecida. Así que para mí es una victoria. Pues es Bien, una victoria guay, para muy todos guay. porque por aquí también ha salido el sol, así que por suerte después de tanto tiempo con lluvia ya tocaba. Sí, sí. Bueno, Qué si queréis bueno. continúo yo. Ujú. Para mí una lucha, la de esta semana sería el avanzar con el TFG. La verdad que es algo que se me está quedando atrás por la cantidad de cosas que tengo que hacer durante la semana y bueno, sobre todo porque ahora bueno, en el centro tecnológico donde trabajo me he puesto a 40 horas semanales, es decir, 8 horas al día, y eso hace que se me complique un poco más poder encontrar huecos para avanzar. Pero bueno, en consecuencia, una victoria sería que gracias a que estoy haciendo tantas horas, pues estoy aprendiendo mucho y por lo que aprender tanto en menos tiempo visto desde lejos, ¿no? Es decir, de aquí a junio pues habré aprendido mucho más que haciendo la mitad de horas y eso para mí pues es una victoria también. Qué bueno. Qué Qué guay, bueno. qué guay, qué bueno. Pues, a ver, en mi caso, em, una lucha es con el estrés, porque de verdad que hay muchas situaciones que se escapan de nuestras manos y yo me estreso enseguida, o sea, yo me ahogo en un vaso de agua, ¿no? Como dice la expresión. Entonces, he estado luchando con eso, decir, "Ah, tranquilo, o sea, no pasa nada, todo tiene solución, todo tiene arreglo,
no te preocupes, pero de verdad que ante la mínima yo ya me vengo abajo, pienso que todo, ¿no? Entonces, esta semana tuve un problemilla con el coche y bueno, pues tratar de encontrar la calma, ¿no? Pero sí, he querido tirar al coche al desguace y hacer de todo. Y una victoria, pues, a ver, una victoria sería con mi organización, porque la verdad que tenía bastantes cosillas que hacer esta semana y me gusta tener todo organizado, todo bien hecho. Entonces, bueno, pues empezando por el cuarto he organizado todo y luego ya mi calendario y luego ya las citas. Entonces, guay. La verdad que me gusta tener mi vida bajo control o una parte de ella. Así que bueno, bien, bien. Pues qué bueno, chicos. Qué bueno que todos hayamos podido tener una victoria, una lucha, porque las luchas nos ayudan a aprender y las luchas se pueden convertir en victorias también. Entonces, qué bueno. Me alegra que os haya ido bien la semana y poder estar con vosotros un viernes más. Estamos ya a fines de abril y bueno, es una alegría compartir este espacio. Así que sin más dilación, vamos a pasar al Interioriza. ¿Qué os parece? Vamos allá. ¿Sí? Genial. Bueno, pues venga. Bueno, pues el Interioriza de esta semana me toca a mí y se encuentra en Santiago 2 del 8 al 10. Lo voy a leer entero y luego pues ya lo analizamos por partes. Dice así: si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Bueno, la verdad es que yo cuando estaba leyendo estos versículos, estaba leyendo la nueva versión internacional que me gusta más. Pero bueno, la primera parte en el versículo, perdón, 8, es muy, muy simple, ¿no? Lo que nos quieren decir. O sea, si de verdad quieres cumplir pues, un mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo. En eso estamos todos de acuerdo, ¿verdad? Viene aquí la controversia cuando dice, pero si hacéis acepción de personas, o sea, si tomáis a alguien como favorito frente a otro hermano, si hacéis distinción, ¿vale? Si estamos con un Dios que no hace acepción de personas, es esa ley la misma que te está diciendo que la cumplas, la que te va a acusar de transgresor, la que tú, al tener una actitud contraria, te va a condenar, porque te está diciendo ama a tu prójimo y tú en el momento en el que estás poniendo a alguien por encima del otro, al hacer favoritismo, es lo que pasa automáticamente, ya pues estás como contradiciendo, ¿no? La palabra de Dios, la palabra de Dios es esa la que te va a acusar a ti de transgresor. ¿Vale? Luego, en la última parte, en el versículo 10, cuando dice, porque cualquiera que guardara toda la ley, pero ofendiera en un punto, tenemos que tener claro que o somos totalmente de Dios o no somos suyos en absoluto. O sea, Dios no va con medias tintas. Esto es todo o nada, amigos. Entonces, tenemos que tener claro eso, ¿no? Que quitarnos esa idea de la cabeza de los pecados no tan malos. Siempre solemos decir como, uy, una mentira piadosa, no es nada, pero recordemos que fue una mentira lo que llevó a pecar a Eva. Y cuando decimos, no, es que el orgullo, no pasa nada, las personas tenemos que tener un poco de orgullo, tal. Fue el orgullo lo que llevó a Satanás a que lo desterraran también. Entonces,
nada, simplemente decir que es que no importa lo difícil que sea la vida o estas pequeñas cositas que nosotros pensamos que no tienen importancia, Dios quiere obediencia totalmente a Él. Es un Dios celoso. Entonces, lo he dicho antes, no es un Dios que se conforme con medias tintas. No sé qué pensáis vosotros, amigos. Sí, Totalmente. me gusta el enfoque que le has dado. La verdad que está muy, muy, muy guay eso de que Dios no es un Dios de medias tintas, ¿no? De me sirve lo que me das, pero no me conformo con eso, ¿no? Sino que quiere el total, todo. Me gusta, por ejemplo, de ese texto, y ahora dejo también a Joel y a Emma hablar, pero me gusta, por ejemplo, el hecho de amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Dice, si en verdad cumplís la ley real, pero esa acepción de personas también implica el hecho de cómo te amas a ti mismo, ¿no? Para amar a otros. Es decir, si tú a ti mismo no te amas o no te valoras, ¿cómo vas a amar a otros, ¿no? También es algo importante. Y lo fuerte que es en el versículo 9, si no lo haces, es decir, si haces acepción de personas, cometes pecado. O sea, no es cualquier cosa, cometes pecado. Entonces sí, es muy, muy, muy fuerte. Sabes que mientras estabas leyendo y bueno, estabas comentando tú también, Aaron, todo esto se me estaba ocurriendo. Este versículo de amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Me gusta muchísimo cómo Dios nos llama la atención y nos dice, te tienes que amar a ti mismo para ser capaz de amar a tu prójimo. Y luego, como decía Paola, Dios no anda con medias tintas, ¿no? Primero te pide que te ames a ti mismo, que ames al prójimo y que lo ames a él, a Dios, ¿no? Y además es que lo quiere todo, es todo o nada, no va a medias, ¿no? Entonces, para poder, Dios hace compromiso aquí y me gusta mucho porque va a medias, o sea, va a mitad, mitad. Tú te amas a ti mismo y amas a Dios. Y me gusta porque se puede aprender de esto a muchos niveles. A nivel relacional, Dios nos está enseñando a relacionarnos con Él. Y luego, gracias a eso, también sabremos relacionarnos con los demás, ¿no? En nuestras relaciones a todos los niveles, cuando pueden ser de pareja, con un familiar o con amistades, ¿no? No sé, me gusta bastante. O sea, parece que no, pero te pones a profundizar en los versículos y sacas un montón de lecciones. Está muy guay. Sí, a mí siempre me ha encantado el versículo, bueno, como una de los pilares de los mandamientos, ¿no? De amar a tu prójimo como a ti mismo. Es que dice como a ti mismo, es decir, ¿cómo vas a ayudar a alguien si tú no estás bien? Primero tienes que estar bien tú, tienes que cuidarte tu salud mental y tu salud física, tienes que estar bien tú para poder aconsejar o ayudar a los demás. Es que si no, no lo vas a poder hacer bien. Y esto es muy importante. Y Dios desde el principio, ya lo marca, es decir, como a ti mismo. Y a mí me flipa porque muchas veces queremos ayudar a todo el mundo y queremos dar de todo lo que tenemos, pero a veces no lo tenemos. A veces necesitamos cuidarnos y un tiempo para nosotros para formarnos y para crecer espiritualmente para poder ayudar al prójimo. Y eso yo creo que es súper importante. Tal cual. Sí, sí. Pues sí, por eso yo lo subrayé Pues en sí, azul, la porque verdad bueno, es algo con lo que estoy totalmente pues de acuerdo. Y luego lo otro en verde porque me sorprendía, ¿no? Un poco como que nosotros hay veces como que es lo que decía Emma, no sé, pensamos que a lo mejor ¿cómo explicarlo? Pensamos que al ser pecadores como que nos justificamos, ¿sabes? Y es como, bueno, no pasa nada, pero no, o sea, realmente Dios no está diciendo es que pecas en algo y has pecado en todo, amiga, o sea, ¿sabes? Y por eso me sorprendió, sí. pero vamos, que estoy de acuerdo con eso también. Santiago tiene citas fuertes, como por ejemplo cuando dice lo de que ya lo veremos más adelante, en una lección más adelante, pero cuando él dice, el que sabe hacer el bien y no lo hace, ese comete pecado. Es decir, como que nos cambia todos los paradigmas de decir, no es solamente lo que haces, también es lo que puedes hacer y no haces. ¿Sabes? Es Lo que decir, dejas de hacer.
lo que dejas de hacer, exacto. Entonces, aquí ya empieza Santiago como a romper nuestros esquemas y a romper toda la teología que el mundo nos mete, ¿no? De, no, pues lo que hagas se te torna. No, no, también lo que no hagas se puede dar como pecado, ¿no? Pues muy interesante. Y para profundizar un poco más en estos conceptos y en este versículo y en la lección de esta semana, si os parece, pasamos a la siguiente parte, a la parte del interpreta. Sí, sí. ¿Sí? Vamos Pues allá. venga, vamos allá. Pues muy bien, chicos. Pues como siempre, en nuestra parte del interpreta, sacamos 3 preguntas de la lección de esta semana. Quien dice 3, dice 5, dice 6. Pero analizamos un poquito todo lo que hemos visto en la semana y me gustaría empezar preguntando para aquel que quiera responder. Lo siguiente, la lección dice algo y de ahí vamos a sacar una pregunta. Dice, solemos hacer juicios con la gravedad de algunos pecados en comparación con otros y normalmente no coinciden con los juicios de Dios. ¿Cómo evitar el favoritismo hacia ciertas prácticas y grupos de personas? ¿Cómo podemos usar los ojos de la fe para ver a las personas y a Dios como realmente son? ¿Qué pensáis? Si os parece, puedo contestar yo mismo a esta pregunta. Adelante, claro. Yo creo que lo primero que debemos tener claro es que en el reino de Dios todos fuimos comprados por el mismo precio, y eso lo leímos, ¿no? en la lección de esta semana. Por el mismo precio, me parece que decía algo así como incalculable, de la sangre de Cristo. Es decir, ni el dinero, ni la apariencia, ni la habilidad comunicativa, ni absolutamente nada pueda como alterar ni una pizca el valor de un ser humano, ni aumentarlo ni disminuirlo. Además, solo es Dios quien ve realmente el corazón de las personas y puede juzgarlo con la mayor claridad posible, como dice Samuel en el capítulo 16, por si lo queréis buscar. Y al final los seres humanos solo podemos ver lo superficial, es decir, no podemos hacer como Dios, que atraviesa lo superficial y ve más allá y ve el corazón. Entonces, nosotros viendo lo superficial no nos proporciona como la suficiente información para juzgar de ninguna manera. Lo que podemos hacer para usar los ojos de la fe, como bien has mencionado, yo creo que también lo ha mencionado Paola antes, lo del mandamiento de amar al prójimo como a ti mismo. Yo creo que realmente podríamos resumir todos los mandamientos en uno, ¿no? Y yo creo que esto lo tenemos bastante claro, en ama a Dios por encima de todas las cosas. Y además es que si no queda suficientemente claro que a raíz de eso salen todos los otros mandamientos solo, pues sale el que ha leído antes Paola, ¿no? Que también se encuentra en Mateo 22, que dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y yo creo que eso es muy importante, porque no es lógico que amando a Dios se van a cumplir todos los otros mandamientos. Parece que la sociedad entonces, incluso la de hoy en día, no nos queda suficientemente claro con el primer mandamiento, y necesitamos otro, incluso 10, para poder pues hacer las cosas bien y como Dios nos dice, ¿no? No sé, es que yo lo veo súper claro, que puede ser más claro que eso, ¿no? Es que ni el agua puede expresar con tanta claridad lo que Dios nos quiere decir. Y yo creo que para conseguir todo esto, para amar a Dios por encima de todo lo demás y para amar al prójimo como a ti mismo, se repite en ambas cosas la palabra amor, ¿no? Y eso en Primera de Pedro dice, y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Amén. Ujú. La verdad que está espectacular como lo has explicado. Y me gustó mucho algo que dijiste al inicio, ¿no? Dijiste algo así como o sea, en otras palabras, ¿no? Ni lo alto, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir, nada nos podrá separar del amor de Dios. Es decir, para Dios, nada nos hace más valiosos porque ya somos el top de valiosos para Él, ¿no? Y eso es algo que dices, buah, tengo que pensar bien en eso, ¿sabes? Porque para el ser humano, pues vales más según el puesto en el que estás, según cuánto ganas, según la casa, el coche que tienes. Es decir, tu valor depende de tu ropa, pero buah, para Dios, eso, ¿no? Lo que comentaste al principio me dejó pensando y es muy bonito. Es que es flipante, porque al final
tú te pones a pensar y dices, seguramente esté por debajo que yo que sé, un Justin Bieber, que a lo mejor esté por debajo de un Juan el Bautista, pero es que realmente Dios nos ve con los mismos ojos a todos. Es decir, y eso nos cuesta porque admiramos a personas o queremos parecernos a ciertas personas, pero es que Dios nos ve iguales a todos y además a cada uno en especial con la misma cantidad de amor, pero cada uno es especial. Y eso para mí me peta la mente porque es muy difícil de conseguir. Qué Muy bonito. guay. Sí, sí. Sí, me encanta la equidad que usa Dios para referirse a nosotros, ¿no? Y al mismo tiempo cómo guarda la individualidad de cada uno, cómo nos da una identidad en Él, pero una identidad distinta, ¿no? A cada uno y como tú dices, pues cómo nos quiere por igual a todos. Y nos quiere enseñar eso, ¿no? Yo creo que lo primero que nos puede enseñar y cómo podemos aprender o sea, a relacionarnos y a verlo como Él es relacionándolo primero con Dios, ¿no? Y ver, ya cuando entiendes cómo Dios ama al ser humano, creo que intentas imitarlo, ¿no? Y dices, guau, pues como que entiendes el valor de las personas cuando lo ves con los ojos de Dios, ¿no? Que en semanas anteriores hablábamos de eso, de ver a las personas a través de los ojos de Dios, ¿no? Y ahí entiendes mucho. Totalmente. Sí, Sí. Hay un sí. texto en Isaías que me gusta mucho, no sé si es Isaías 8 o algo así, que de mis versículos favoritos, que dice, que es el hombre para que tengas de él memoria, ¿sabes? Y yo me quedo tan, no sé, petrificada ante ese texto y es que es verdad, o sea, reflexiono tanto y es que digo, es que es verdad. O sea, ¿por qué nos ama? Es que no tiene ningún sentido, o sea, ¿por qué nos ama tanto aún de lo malo que... O sea, ¿por qué? ¿Sabes? Y es que es increíble, es que es inexplicable, es la fuente de amor, no sé, es que, no sé, es inexplicable. Es interesante, ¿no? Tendríamos que, bueno, creo que toda una eternidad no bastaría para encontrar un equilibrio entre soy lo más preciado de Dios y no merezco ese amor, ¿no? Es como encontrar un equilibrio entre eso, entre no devaluarme, pero a la vez decir, es que no lo merezco, ¿no? Y lo hablábamos la semana pasada, que es un regalo, ¿no? Es que al final es que es un regalo y ya está, no tiene otra explicación. Sí. Y un regalo no siempre lo mereces, pero es así. Emma, esta va para ti, venga. A ver. La lección nos decía lo siguiente, ¿vale? Decía, permitir que Dios nos cambie en 9 de cada 10 maneras equivale a no permitir que nos cambie en nada en absoluto. Imagínate. O somos totalmente suyos o no somos suyos en absoluto. Y aquí viene la pregunta, ¿qué te sugiere a ti esta frase? ¿Cómo saber si estamos obedeciendo selectivamente a Cristo, solo lo que nos interesa o lo que queremos? A ver, la frase cuando la he escuchado, la verdad es que me impacta mucho, porque es como, jolín, entonces no sirve de nada, aunque solo sea por una cosa que voy avanzando, ¿sabes? Y yo creo que sí, que Dios es muy paciente con nosotros y poco a poco, pues, bueno, nos da esa fuerza y vamos avanzando en nuestra vida cotidiana para mejorar como personas. Pero es verdad que me recordó también a un versículo de la Biblia que se encuentra en Mateo 6, 24, y os lo voy a leer. Dice, ninguno puede servir a dos señores, porque odiará a uno y amará al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Esa frase me llevó directamente a este versículo, ¿no? Que pensaba, no puedes servir a dos señores. Y es que es la verdad, ¿no? Pero ¿cómo podemos saber si obedecemos selectivamente a Dios? A ver, también el mismo Santiago nos da la respuesta y está en Santiago 2:11. Dice, pues el mismo Dios que dijo no cometas adulterio, también dijo no mates. Así que si uno no comete adulterio, pero mata, ya ha violado la ley. Es decir, quizás hayan pecados que nos parezcan menos graves que otros, ¿vale? Yo qué sé, como lo decía también Paola antes, mentir quizás no sea tan grave, pero puede traer consecuencias muy graves. O sea, nos puede parecer menos grave mentir que matar,
pero es que si mientes, ya con eso eso te hace transgresor de la ley. O sea, creo que eso es un parámetro, mirar la ley es como un parámetro de decir, entonces estoy seleccionando, estoy o no. O sea, es como que damos por hecho que por hacer un pecado menos grave, porque lo consideramos así, me sirve tener otros errores, ¿sabes? O sea, como que lo justificamos. Y Dios nos lo dice bueno, Santiago nos lo dice en ese versículo, ¿no? O sea, aunque tú, por ejemplo, no cometas adulterio porque no tengas no eres tan vulnerable a ese pecado, pero matas o mientes, pues igual eres un transgresor de la ley como el que mata o como el que roba, o sea, es pecado ante Dios, ¿no? Pero estaba pensando en qué hacemos cuando pecamos y nos hacemos transgresores de la ley. No hay, porque además hay el versículo del que antes hablaba también Paola, dice que si pecas en uno solo, te haces culpable de todos los demás mandamientos. Y es como una carga, ¿no? De repente lo estaba leyendo y digo, madre mía, ay, qué carga. Y digo, seguro que Dios tiene alguna solución para esto. Y además estaba recordando personajes de la Biblia que incluso en Hebreos 11 se les nombra como perfectos o como hombres de la fe perfecta y sin embargo han pecado. No sé, por ejemplo, Abraham mintió. David asesinó y cometió adulterio. Salomón, ¿cuántas mujeres tenía Salomón, no? Luego Pedro negó a Jesús. Pablo persiguió a los cristianos antes de convertirse. Y no sé, estaba reflexionando así en la historia de varios personajes de la Biblia que son grandes personajes, ¿no? Que tuvieron una vida impresionante y me di cuenta que en realidad todos tienen un denominador común y es que al final lo que a ellos les salvaron fue el arrepentimiento. Y arrepentirse es sentirte mal por lo que has hecho y no volver a hacerlo, ¿no? Y pedir perdón. Entonces, eso fue también lo que a ellos les acercó más a Dios y fue lo que les salvó, acercarse a Dios, porque es lo que hace el arrepentimiento, ¿no? Todo lo contrario a lo que hace la culpa, que la culpa te aleja de Dios. Entonces, bueno, para concluir ya y no extenderme más, creo que la clave está en el arrepentimiento, o sea, en primero mirar la ley, considerar todos los errores como igual de graves y luego encontrar la solución en Dios, ¿no? Es que creo que el arrepentimiento es clave porque el arrepentimiento lo que hace es llevarte a Dios. Claro. Es que creo que ese es el énfasis que quería poner Santiago, ¿no? No el hecho de decir, porque muchas veces, no sé si os ha pasado a vosotros, pero a mí un montón de veces que digo, o sea, cuando estoy como mal con Dios, digo, buah, es que tendría que levantarme temprano, orar, leer el Espíritu de Profecía. Hay tantas cosas que tendría que hacer para ponerme al día con Dios, ¿no? Que es como que agobio, ¿no? No puedo y no, lo que tú decías al principio, ¿no? Hacer una no me sirve, ¿no? Porque tengo que hacer todas o esa una no me sirve. Y podríamos caer en ese otro extremo de decir, para eso no hago nada. Si haciendo una no me sirve, tengo que hacer todas, no hago nada. Pero al final el énfasis de Santiago está en lo que has dicho al final, ¿no? El hecho de decir, ¿qué hago, ¿no? Cuando hago algo malo o cuando otro hace algo malo. Le comparo sus pecados como lo tuyo es más grave que lo mío o esto me lleva a seguir pecando o me lleva a arrepentirme, ¿no? Y a cambiar mi vida. Entonces, ahí está el énfasis de decir, no basta solo, o sea, no te vanaglories con decir, ya, yo no miento, yo no asesino, yo no, si al final tienes otros dioses delante de Dios, ¿no? Al final es como, hey, no soy perfecto, pero estoy en el camino, me mantengo, sigo y trato de mejorar, ¿no? De arrepentirme, como decías, de lo que no hago. Sí, porque además es que lo has dicho muy bien, ahí tenemos como una tendencia a la comparación y también yo creo que a la culpa. Y yo, o sea, yo sinceramente, bueno, a veces hago eso de comparar, pero lo que más siento a veces es culpa y no me doy cuenta de que esa culpa me está alejando de la solución que es Dios. Y por eso siempre me gusta decirlo, ¿no? Que
que es eso, es que está la clave, está ahí, en arrepentirte, porque es lo que ha hecho David también, ¿no? Hay un versículo en la Biblia que me encanta que dice que cuando David se da cuenta de su pecado, su corazón empieza a latir muy fuerte, porque se da cuenta de que ha pecado contra Dios y lo que hace es que se va de rodillas y busca a Dios. En vez de decir, pero si el otro ha hecho también este error, ha cometido este error y no sé qué, y empezar a comparar, ¿no? Y no sé, es pues para reflexionar y también para poner en práctica en nuestra vida, en nuestro día a día. Guay. Joel, Paola, ¿queríais comentar algo al respecto? No, yo quería decir, bueno, lo habéis comentado vosotros, pero es que a mí como que me resulta, igual que a ti, Emma, te trae como culpabilidad, ¿no? A mí me pasa lo mismo con lo que has comentado tú, Aaron, antes de decir, es que, claro, a lo mejor si me levantara un poco más temprano y pudiera aprovechar más el día o no sé, como organizarme de alguna manera mejor, pero es como muy complicado porque puedes hacer infinidad de cosas y claro, eso me genera culpa, es decir, podría estar haciendo muchas cosas que no estoy haciendo porque o no tengo tiempo o estoy priorizando otras cosas que no debería priorizar y claro, es complicado y también podría ser mi lucha también semanal, ¿no? Es decir, luchar contra eso y cómo gestionar bien el tiempo y cómo saber, entre comillas, priorizar, pero es que es complicado realmente. No sé, a mí me resulta complicado entender esto. Pues Es sí. como una tendencia también a ir a las obras, ¿no? ¿No os pasa? Es que lo estabas diciendo ahora, Joel, lo de quizás si hago esto o hago lo otro, Claro, que está bien, pero es como encontrar un equilibrio entre lo que es, que ya lo hablaremos también un poco más adelante, lo que es la fe y las obras, ¿no? Cómo se pueden claro. complementar, porque a veces es como, pero está bien plantearse qué podría hacer para mejorar, pero como que nos ponemos, y si me levanto más temprano, y si hago esto, si hago lo otro, y no sé, es difícil, ¿eh? Pero bueno, también pues que seamos capaces de decirlo y saber que hay otras personas que tienen nuestras mismas luchas, también ayuda, ¿no? Nos fortalece. Sí. ¿Qué os parece si... ¿Quieres decir algo, Paola? No, a ver, lo habéis dicho todos vosotros. Yo creo que, como has dicho tú, la clave está en arrepentirnos, en el arrepentimiento. Es que no somos perfectos, ya está. O sea, somos pecadores y lo tenemos que tener súper claro que somos pecadores. Pero si nos fijamos en los ejemplos que han puesto, todos ellos se arrepintieron y al final salieron victoriosos. Entonces es lo que tenemos que tener en la mente, de que, ok, vamos a caer, pero nos vamos a levantar y vamos a tener la mirada puesta en Dios y ya ahí ya no perdemos el norte. Muy bien, pues si queréis pasamos ya a la tercera pregunta, que es súper interesante. A ver, Jesús pareció haber fracasado en la vida muriendo sin poder, sin dinero y sin amigos. Parecía ignorar la jerarquía que le rodeaba. ¿Por qué vino de una forma tan indeseable? ¿Y qué significa eso? Perdón, ¿significa eso que no podemos buscar buena posición en este mundo? Pues parecería una paradoja, ¿no? La verdad que sí que parece eso viniendo de Jesús, ¿no? Y el estilo de vida que él tuvo súper humilde y súper calmado y tal. Parecería como que los ricos están en un extremo no deseable y los pobres son los amados de Dios y los herederos del reino y todo, ¿no? Es decir, como que imagínate a alguien, ¿no? Que nace, pues yo qué sé, el hijo de cristiano que se vuelve adventista y dicen, ¿y yo qué lo voy a hacer si soy rico, ¿no? Por ende me tengo que volver pobre. Parecería una incongruencia, pero es curioso porque depende cómo te tomes tú las riquezas, ¿no? Y lo veíamos en la lección y también lo leemos en Isaías 55:8 o en la historia del joven rico, por poner un ejemplo, ¿no? ¿Cuál era el problema del joven rico? ¿Que tenía dinero? No, porque él, aún con todo el dinero del mundo, guardaba todos los mandamientos, daba ofrendas, daba diezmos, era el cristiano perfecto. ¿Cuál era el problema? Que a la hora de decidir a quién amaba más, eligió al dinero antes que a Dios. En cambio, una persona que no tiene tanto dinero, pues no va a amar más al dinero que a Dios, ¿no? Porque nunca ha sido para él algo a lo que aferrarse.
como ha vivido con lo justo, pues no, ¿no? Entonces, decías, ¿por qué vino de una forma tan indeseable? Indeseable, pues depende de quién lo vea, ¿no? Porque indeseable para el mundo, a los ojos del mundo, que sinónimo de éxito es riqueza, buen trabajo, buena posición, pues claro, es muy indeseable ese estilo de vida con el que Jesús llegó, ¿no? Pero para alguien que busca una paz interior, para alguien que busca amar a otros o hacer un bien a la sociedad, la verdad que Jesús es un ejemplo de vida, ¿no? Y, y yo no sé, pero yo en los momentos en los que he tenido dinero es cuando más infeliz he sido, porque no sabía cómo ahorrarlo, no sabía cómo invertirlo, no sabía, al final se me acababa, me estresaba, no me sentía a gusto hasta que no tenía la cuenta en cero, ¿no? Entonces, bueno, pues son cosas que dices, "Uf, no lo entiendo, ¿no? Pero al final, pues Jesús desea nuestra prosperidad, ¿vale? Desea que seamos prósperos en todo, pero sin aferrarnos al dinero. Y cuando no lo tenemos es más fácil no amarlo, ¿no? Que cuando lo tenemos. A mí lo que has comentado me recuerda mucho a los que hemos ido de campamentos en Entrepeñas. Es decir, no tengo nada de tecnología, no tengo nada de dinero, simplemente estoy conectado con la naturaleza y con Dios. O sea, una semana está muy guay porque pues estás viviendo el momento, estás muy conectado con Dios, pero me imagino así vivir años. Es decir, desconectado de todo lo que conocemos ahora, de la riqueza, ¿no? Entre comillas. Y tiene, o sea, para mí es impactante, ¿no? Como desprenderte de todo y vivir así durante toda tu vida. Yo creo que puede ser muy interesante, pero también como muy chocante en la sociedad en la que vivimos, ¿no? Entonces, me ha parecido curioso porque digo, claro, es que es deshacerte de todo lo que tienes para simplemente enfocarte a Dios y es realmente lo que tenemos que hacer. Pues sí. Sí, La verdad a que ver, sí. yo estaba pensando también en la belleza de lo simple, ¿no? Porque Jesús obviamente podía haber venido a esta tierra como un rey, como, yo qué sé, como alguien en una posición más de dinero o más de poder, pero nos enseña que la felicidad, o sea, como lo hizo todo lo contrario, ¿no? Vino en una familia sencilla, trabajó, hizo las cosas como un ser humano normal y eso a mí me enseña el valor de lo sencillo, ¿no? Y que realmente hay felicidad en lo poco, en lo sencillo. Yo qué sé, ver un atardecer y alegrarte, o como nos alegramos nosotros que lo decíamos, ¿no? Ha salido el sol y estoy muy contento, pues sí, porque son cosas pequeñas, pero que luego pueden marcar una gran diferencia, ¿no? En todo, en tu estado de ánimo, en muchas cosas en tu vida. Y creo que Jesús es el mayor ejemplo de eso, y lo dio a través de su vida aquí en la tierra. Pues Eso sí. mismo que has dicho me ha recordado mucho. Antes, cuando yo era pequeña, yo siempre pongo el ejemplo de los niños de ahora y los niños de antes, pero antes, cuando yo era pequeña y a lo mejor no teníamos tanta tecnología o yo qué sé, pues cosas tan simples como jugar en la calle con mis amigos, yo qué sé, pues reunirnos toda mi familia, tal, estar todos juntos, esas cosas me daban la felicidad. Y yo lo recuerdo como con mucha nostalgia. Y es eso, porque en las pequeñas cosas, en las cosas más simples, está la verdadera belleza, ¿no? Y Dios, yo creo que, o sea, Jesús cuando vino lo hizo así, queriendo demostrarnos esto, como no una persona pobre, una persona como de no alta sociedad y tal, es donde se va a ver el Mesías, ¿no? Y yo por eso también creo como que a la gente también como le chocaba, como, un carpintero, no sé qué tal. Entonces, yo qué sé, es una buena lección, ¿no? Saber, y bueno, los ricos no heredarán el reino de los cielos, así que, amigos, ya saben. A ver, Pero bueno, creo también que habla de una buena decisión. sí, algún rico sí, solo que es difícil. Difícil es, pero alguno Es habrá. más difícil, pero no es imposible. Y además, yo creo que también debemos, como cristianos, debemos aspirar a lo mejor, ¿no? Y yo creo, y de hecho hay mucha gente cristiana que vive súper
bien, o sea, que tienen una buena posición de poder, de dinero y de todo, económica, pero Ujú. y creo que es también un don saber administrar eso, porque si lo sabes administrar bien y lo pones también de alguna forma al servicio de Dios y no solo egoístamente, pues también está bien, o sea, no tienes por qué ser pobre para poder ser feliz, que también puedes ser Claro, feliz siendo rico, vamos, lo y que estar decía con la Dios. lección, bendecir a otros, ¿no? Con lo que Dios te Mm, bendice, bendecir a otros, Mm, ¿verdad? Bueno, Pues sí. chicos, pues gracias por responder a nuestras preguntas. También gracias por preguntarme. Y bueno, vamos a pasar a la parte del implícate, en la que vamos a dar pequeños tips, así al punto, para que podamos ponerlos en práctica y nada, aprender más de ello. ¿Os parece? Vamos. Ay. Bueno, pues llegamos casi a la parte final ya de nuestra escuela sabática. Y bueno, ¿qué hemos aprendido? ¿Qué querríais dejar para la historia de este vídeo que podamos poner en práctica de esta semana? Yo diré el versículo de que se encuentra en Mateo 22, que ya he dicho antes, ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo creo que ese es el tip que me llevo y con eso yo creo que podemos llegar a ser lo que Dios nos está pidiendo que seamos, que es, pues, lo que comentábamos antes, si tenemos riquezas, pues compartirlas con los demás, si tenemos amor, pues demostrarlo y repartirlo también. Y yo me quedo con ese tip. Guay. Muy bien. Yo me quedo con lo siguiente, y es que, pues lo que dije al principio, que Dios no es un Dios de medias tintas y que Él lo quiere todo y que no creo que le baste a Él con que tengamos un pie metido, por así decirlo de alguna forma, en la iglesia y otro pie es metido afuera, ¿sabes? O sea, es como con Él siempre, Él lo quiere todo. Ujú. Entonces tenemos que tener muy presente eso, realmente, de que tenemos que ir con todo, pero con Dios a full, porque es que si no, no estás haciendo nada realmente. Mm. Pues yo, y le dejo a Emma poner la guinda del pastel, yo me quedo con el valor inestimable que tenemos para Dios. Y lo diría como en una frase que diría algo así: no dejes que tu valor lo ponga este mundo, sino compárate con el valor que Dios pone en ti, ¿no? Sería algo así, porque si te comparas con ese valor es que no hay nada que lo iguale. Así que para mí eso me ha quedado muy presente, lo que dijo Joel, de lo inestimable que somos para Dios y no para este mundo. Muy bueno. Pues yo diría que si hay algo en tu vida que quizás no ande bien, eh, o no sé, si hay cualquier cosa que te haga sentir mal, que no te dejes llevar por eso, porque eso te va a alejar de Dios, sino que haz tu mejor esfuerzo y acércate a Él, porque em, es lo que te va a ayudar a encontrarte mejor y a sentirte mejor. Eh, lo que decía antes, la diferencia entre la culpa y el arrepentimiento. Está bien sentir la culpa por un momento porque es lo que te hace darte cuenta que estás mal, donde te has equivocado, pero no permitas que eso siga en tu vida, sino que busca a Dios porque no te va a recibir con los brazos abiertos, no te va a rechazar, sino todo lo Amén. contrario. Amén. Y bueno, pues ya llegamos al final de esta lección, que a mí me ha gustado mucho, no sé a Pues vosotros. sí, ha sido muy chulo. Y nada, sin más, ya nos despedimos de Paola y Joel. Muchísimas gracias por estar una semana más con nosotros. Y Gracias a nada, vosotros. ya la semana que viene, en el próximo Inverso. Que vaya Adiós, muy hasta la bien. próxima. Eso, Adiós. chicos, muchísimas gracias. Bueno, Emma, pues con alegría y tristeza llegamos al final de esta escuela sabática tan práctica, tan bonita, que hemos aprendido tanto, y agradecer a todos por llegar hasta aquí, hasta el final junto a nosotros, ¿verdad? Sí, sí. Gracias por seguirnos, gracias por escucharnos
Y bueno, te invitamos también a que lo compartas con tus amigos, con tus familiares y que esto siga siendo una bendición para todos, igual que lo está haciendo para nosotros. Siempre lo digo, pero es que es la verdad. Gracias Sí, también a ti, Aarón, por estar y nos vemos en el próximo Inverso. perfecto, Emma. Un feliz sábado, buena semana. Hasta luego, chao. Adiós.